por las puras. Silencio. Muy bien. Contexto, historia universal. Contexto, historia universal. Historia del Perú, disculpe. Vamos a hacer un pequeño recuento desde el origen del hombre hasta la primera cultura del Perú. Las primeras culturas, ¿ok? De la misma forma como estuvimos hablando en la clase anterior, el poblamiento americano habla del hombre que llega a América tras un largo proceso de migración, ¿no? Cuyo recorrido inicia en África y finaliza en América. Obviamente esto se da a través de la última glaciación, que fue la de Wisconsin, ¿no? Durante la glaciación, el hombre participa y llega a ingresar a América procedente de Asia Oriental. Para poder subsistir, el hombre tuvo que recurrir a actividades elementales como la recolección, la caza, la pesca, evidenciándose de esta forma la primera contradicción del hombre contra la naturaleza, correspondiente a la primera etapa de la historia de la humanidad, donde los hombres migran de un lugar a otro, buscando territorios donde poder asentarse para aprovechar los recursos naturales y satisfacer sus necesidades, ¿ok? Estamos hablando de una era cuaternaria, ¿no? Del Pleistoceno y el Holoceno, donde las primeras huellas del hombre en América básicamente se encuentran en yacimientos arqueológicos de Clovis y Folsom en Estados Unidos y Canadá, cuyos artefactos líticos datan de aproximadamente 60.000 años. Ahora, existieron 4 glaciaciones: Nebraska, Kansas, en Illinois y Wisconsin, ¿ok? La glaciación de Wisconsin habla que durante el Pleistoceno ocurrieron varias glaciaciones y acumulaciones prolongadas de hielo, donde la última, llamada Wisconsin, según Alex, disculpen, pero este apellido es demasiado complicado y se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir para que no piensen que no es muy complicado. Es Irdikla, creo que si no estoy mal. ¿Ok? Ahora, continuando. Existe y se habla que durante esta glaciación el hombre ingresa a América procedente de Asia Oriental. Existen teorías autoctonistas que ya lo hemos mencionado, ¿no? Donde el hombre es originario de las pampas argentinas, que no vamos a inmiscuir porque ya lo hemos hablado. Y las teorías inmigracionistas, por ejemplo, que el hombre viene, ¿no? de Asia, ¿no? Procede de Asia, de Siberia y Mongolia. Y la australiana, obviamente, que la idea central es que el hombre americano proviene de Australia, la teoría oceánica también, donde el hombre ya saben de dónde proviene, y así un sinfín de teorías como la múltiple, por ejemplo, que sostiene que América se pobló en el estrecho de Bering mediante 2 grandes corrientes migratorias procedentes de Asia. Aquí tenemos que hablar de algo muy importante: los primeros pobladores del Perú, ¿verdad? Estos primeros pobladores del Perú en realidad pertenecieron al Perú antiguo durante el periodo geólico cuaternario, el Pleistoceno tardío, ¿no? En total plenitud, donde sus facultades físicas y con una cultura propia del Paleolítico superior llegan a su vez el hombre de Paicasa, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, la Uricocha, el hombre de Paiján, el hombre guitarrero, hombre de Paracas, de Piquimachay, Cabeza Larga, Tablada del Urín, Cerro Paloma, Huacaprieta, hombre de Cotosh y el hombre de las Salas. Las características que todos en general tienen en este periodo lítico es que todos eran cazadores, recolectores y pescadores, ¿ok? Se agrupaban en bandas, se produce la existencia de un matriarcado, ¿no? Que es la etapa donde gobernaba la mujer. Ahora, no me vayan a decir como siempre, ¿eh? Se desarrolla el arte rupestre, por ejemplo. Viene también que se cubren sus cuerpos con pieles y conocen el fuego. Existe una división sexual del trabajo. Se trabaja la piedra primero con la técnica de percusión y luego con la de presión. Y existe una presencia de megafauna. Por otro lado, el hombre del periodo lítico, que los primeros representantes o los principales eran el hombre de Paicasa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha y Paiján,
Se comentan que son los primeros pobladores, que algunos están ubicados en Ayacucho, por ejemplo, como el Paicasa, ¿no? Tiene armas líticas, huesos de animales pleistocinos. El Chivatero, por ejemplo, está ubicado en el norte de Lima, ¿no? En el valle del río Chillón. Encuentra artefactos líticos más antiguos de la costa. El Toquepala, por ejemplo, es el primer artista ubicado en el sur de Moquegua, ¿no? Nace la pintura rupestre, tiene estivos de religiosidad, ¿no? Como carácter mágico y religioso, considerado como el primer pintor de cavernas del Perú también. La Uricocha, por ejemplo, que está ubicado en Huánuco, primeros entierros, técnica de precisión, o de presión, perdón, pintura rupestre, primer cráneo deformado. Se encuentran 11 esqueletos y tenían la costumbre de enterrar a los muertos. Y Paicán, que es descubierto por Larco Coile y está ubicado en el Valle de Chicama en La Libertad. Usan piedras para trabajo de presión, primeros albergues levantados con piedras para cortar el viento y primeros restos fósiles humanos completos del hombre y la mujer. Desde este periodo lítico nace un periodo más, el periodo arcaico, ¿verdad? Donde las características de este periodo hablan de que son horticultores seminómades, ¿verdad? Realizan intentos de reproducir sus propios alimentos, una agricultura incipiente, a pesar de que dependían de la pesca, la caza y la recolección. Luego se convierten en seminómados, ¿no? Ya que mayor tiempo tenían en los lugares de habitación transhumancia, ¿no? Cambian de lugar por razones climáticas nada más. En el periodo arcadio, ¿no? De la sociedad hortense, los principales representantes son el hombre de guitarrero, el hombre de Paracas, el hombre de Piquimachay, el hombre de cabeza larga. Uno, por ejemplo, guitarrero, horticultor. Primer horticultor del Perú, se encuentra en la cordillera Negra, en el río Santa, en Ancash. Paracas, primer pescador de red, aldea más antigua de la costa, se encontró restos óseos más antiguos de la costa, está ubicado en Ica, en la Papa de Santo Domingo, ¿no? No en Caraballo, sino en Ica. Tenemos a Piquimachay, ubicado en Ayacucho, domesticó cuyes, camélidos, pastor de cuyes, los de cabeza larga que tienen una antigüedad de 5.100 años, descubierto por Federico Engel, está ubicado en Ica, en Santo Domingo, y se encontró el primer peine, ¿okay? El primer peine, al que a muchos les hace falta actualmente aquí. Entonces, este periodo fue totalmente trascendental para poder conocer un poquito más a los que, por consiguiente, son una sociedad productora. Esta sociedad productora, estamos hablando de agricultores sedentarios, del arcaico superior, ¿no? Que domesticó plantas y animales, ganadería y agricultura, son sedentarios, realizan construcciones de piedra, lleva una primera vida sedentaria en la costa por los recursos marinos, ¿no? Los principales representantes, tabla del Lurín, hombre de Cerro Paloma, hombre de Huacaprieta, hombre de Cotos y hombre de las Algas. Lurín, aquí, en Lurín, Lima. Primer poblador estable, primer hombre sedentario. El de Cerro Paloma se encontró en el sur de Lima, a unos 80 kilómetros, primer arquitecto, tuvo un recinto cuadrangular. El de Huacaprieta, por ejemplo, hizo un tejido precerámico, está ubicado en Chicama, La Libertad. Comenzaron a realizar tejidos sin telar utilizando la técnica de entrelazado y fue el primer descubrimiento precerámico, por ejemplo. El hombre de Cotos, obviamente que fue descubierto por Senchi Sume en el año 1960, las manos cruzadas, está ubicado en Huánuco, es el primer monumento religioso de América, nace la primera escultura ya mencionada, manos cruzadas, y también su templo. Las Aldas, por ejemplo, tiene una antigüedad promedio de 3.600 años, está ubicado en Casma, en Ancash, y se encuentra el primer templo de las Aldas. ¿Ok? Y por último, conocer, pues, ¿no? Lo que hoy en día hemos venido a hablar. No de los primeros pobladores del Perú, sino de nuestras primeras culturas. Si nos remontamos y comenzamos a ver el libro, nos da un pequeño contexto, ¿verdad? Un pequeño contexto que me gustaría que alguno de ustedes lo pueda leer, a ver si fuera tan amable, alguno de ustedes. Pase para leer.
Profesor, mi estimado profesor, ¿puede pasármelo para leer? Escríbame en mi WhatsApp para mandarte el libro. Profe, ¿qué cosa se lee lo de las culturas? Tema, O sea, tema Paracas, número 3, culturas preincas. ya, Página 18 es. ¿Alguien puede leer el primer contexto? Ya te escribí, profe. A ver, listo. profe, ¿me da puntos el Leo? Puntos en contra te voy a poner si no lees más bien. Ya, profe, voy a leer ya. Listo, yo. Voy a A ver, te empezar. escucho. Ya voy a empezar. Por lo árido del terreno donde se establecieron sus pobladores, se vieron obligados a dominar la canalización del agua, desarrollando importantes técnicas hidráulicas como canales, acueductos y represas, para llevar agua a sus campos de cultivo, ¿no? Como por ejemplo La Cumbre, Ascope y San José. El nivel de los artistas mochicas fue uno de los más altos de la zona andina, sobre todo en Espérame, la cerámica. espérame. ¿En dónde estás tú? Yo estoy Culturas Preincas 1, Historia del Perú, para estudiar las Uno, culturas que se desarrollaron en el territorio andino antes de la llegada de los españoles, se utilizan los criterios de horizontes intermedios. me dijo Con capítulo razón 18. estaba más perdido, profesor. Libro, Sí, señores. sí, ya lo tengo ya. Yo estoy leyendo el libro por el celular. Continúe, Para John. estudiar las culturas que se desarrollaron en el territorio andino. ¿Esa es? Sí, así continúe. Ya. Para estudiar las culturas que se desarrollaron en el territorio andino antes de la llegada de los españoles, se utilizan los criterios de horizontes e intermedios. Durante la época prehispánica hubo tres horizontes: el horizonte temprano, que corresponde a la cultura chavín; el horizonte medio, que corresponde a Tiahuanaco y Huari; y el horizonte tardío, que es el de los incas. Entre cada horizonte encontramos dos periodos intermedios: el intermedio temprano y el intermedio tardío. ¿Sigo? Me dijo el primer párrafo. Sí, continúa. El horizonte temprano, tenemos a Chavín. Este se reconoce por un estilo artístico, una cultura y un periodo en el área andina central. Inició su desarrollo en la región de Ancash. A partir de este lugar se difundió de manera pacífica desde Tumbes hasta Ayacucho. Fue el arqueólogo Julio César Tello quien destaca la importancia de Chavín y la definió como la cultura matriz de la civilización andina. No obstante, actualmente se le considera como la primera síntesis cultural del Perú antiguo, primer panperuanismo. Tello pensaba que Chavín tenía sus orígenes en el oriente peruano, Amazonía, tribu de los Arawaks. Chavín toma su nombre del templo Chavín de Huántar, en la sierra de Ancash. El castillo de Chavín, nombre con el que los lugareños denominaron a una de las más notables estructuras públicas del antiguo Perú. Está constituido por 6 estructuras piramidales de piedra, dispuestas en forma de U, que representan dos épocas de construcción que simbolizan el inicio y el auge de la cultura chavín. Fue un estado teocrático controlado por una poderosa casta sacerdotal que basaba su poder en la posesión de conocimientos astronómicos. A partir de su templo Chavín de Huántar, difundieron una religión que causaba asombro, devoción y terror, inspirado en animales como el jaguar, el cóndor y la serpiente. Triada Chavín. En la agricultura, la tecnología chavín se caracterizó por generalizar el aumento del cultivo del maíz, aunque hay evidencia de la gran importancia que en su dieta tuvo la papa y la carne de llama. Asimismo, mejoraron los sistemas de regadío por canales. El arte chavín es complejo y sus representaciones podrían considerarse como expresiones metafóricas, dominadas por una combinación de formas animales y humanas, en las que predomina el motivo jaguar. La escultura en piedra fue su manifestación más destacada. Se convirtió en un medio de representación y difusión de los dioses. Así, por ejemplo, tenemos el anzón monolítico, que mide 4,50 metros; la estela de Raimondi, 1,98 metros; el obelisco Tello, 2,50 metros, 2 metros 50 centímetros, ¿no, profe? Sí. Y las cabezas clavas. ¿Hablo de Paracas también? A ver, por favor, ya que estás allí. Bueno. Paracas. Los primeros hallazgos de esta cultura se localizaron en el yacimiento del Cerro Colorado, la península de Paracas, región Ica.
a 18 kilómetros al sur de Pisco. En 1925, Julio César Tello determinó la ubicación de los cementerios de Cerro Colorado y Arena Blanca, distinguiendo dos estilos arquitectónicos en la construcción de sus tumbas. Por ello, se dividió su proceso histórico en dos fases, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Voy a hablar sobre las Paracas Cavernas. En este momento, las Paracas formaban una sociedad agrícola y guerrera. Su centro principal de gobierno fue Tajahuana, un sitio fortificado que pudo haber sido la capital de Paracas. Sus tumbas son en forma de copa invertida. Los Paracas Cavernas lograron grandes avances en medicina al practicar cuidadosas intervenciones quirúrgicas denominadas trepanaciones craneanas, empleando como instrumento principal el cuchillo de obsidiana, así como también herramientas auxiliares, pinzas, pinceles, eso para... Creo que les abren el cráneo aquí, ¿no? Sí, las trepanaciones craneanas. Su cerámica se caracteriza por ser polícroma, o sea que tiene varios colores. Decocción posterior significa que los colores eran puestos después de la cocida de arcilla. Pintura resinosa decorada con motivos felinoides. Eso de felinos, ¿no? O sea, de jaguares, esos tipo de gatos. Este último punto revela que Paracas Caverna tuvo más influencia de la cultura chavín. Ahora hablaré sobre las Paracas Necrópolis. En esta fase la influencia chavín desaparece, generando los Paracas sus propios patrones iconográficos. Su principal centro de gobierno fue Topará. Sus tumbas fueron de formas cuadrangular a manera de habitaciones. El arte más representativo de Necrópolis fue el tejido o la textilería. Los hombres de Paracas eran enterrados en fardos, mantos ceremoniales, con gran cantidad de ropa. El estado de la conservación de tanto de los cuerpos como de las telas resulta excepcional. Los mantos funerarios fueron hechos de lana, algodón, cabellos humanos y tintes vegetales. Fueron decorados con divinidades monstruosas, seres mitológicos, figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas. Según Victoria de la Jara, probablemente tuvieron un tipo de escritura, la cual denominaron tocapus. Su cerámica fue monócroma, o sea, un color. Abandonan los motivos chavines y su pintura es precocida. Ya, pues, gracias. Muy bien, John. Te ganaste un punto por todas las explicaciones que has dado. Ok. John nos estaba hablando en su clase de John, básicamente, de nuestras primeras culturas, de las culturas pre-incas, culturas generales del Perú, culturas del Perú antiguo, como gusten llamarlo. Estas culturas del Perú antiguo básicamente hablan del alcance elevado y complejo del nivel de desarrollo organizacional, expresada, entre otras cosas incluso, donde las principales manifestaciones culturales como la organización política, social y económica, sobre todo religiosa, son muy importantes. Antes de poder pasar a Chavín, es importante recordar que la civilización Caral, de hace unos 5.000 años de antigüedad aproximadamente, perteneció al periodo contemporáneo a las civilizaciones como China, Egipto, India y Mesopotamia. En la ubicación se encuentra al margen izquierda del río Supe, en la costa no central del Perú, cerca del poblado actual de Caral. Se menciona obviamente que esta fue la primera civilización antes de poder iniciar con el proceso de las culturas. ¿Ok? Ahora sí. Muy bien. Chavín. Cronología 1000 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo en el horizonte temprano formativo, ¿verdad? Obviamente se ubicó en el callejón de Cochucos a orillas del río Mosna en la provincia de Huari, departamento de Ancash, a unos 3.137 metros sobre el nivel del mar en la región Quechua. Cuando hablamos de Chavín, estamos hablando, o creo que lo primero que se nos viene a la cabeza fue las cabezas clavas, ¿verdad? Creo que es lo más visual que nosotros tenemos en la cabeza, porque hemos recalcado durante mucho tiempo nuestras impresiones, tu lámina que de repente has ido a comprar y etcétera de cosas. Ahora, es muy importante porque creo que no te lo recuerdas porque un profesor te lo ha dicho, sino porque muchísimas veces y con frecuencia has comprado tus investigaciones o has abierto tu Wikipedia para hacer tu tarea. Entonces, creo que sabes que la cultura chavín es una cultura peruana descubierta por el antropólogo Julio César Tello en el año 1919, ya mencionado que se encuentra en Cochucos, ¿verdad? En el departamento de Ancash. Fue la cultura más antigua del Perú precolombino, además se considera la cultura matriz del Perú antiguo
y se desarrolla durante el Horizonte temprano. ¿Qué nos dicen de Chavín? ¿Cuáles son los datos generales? Fue una cultura panperuana, es decir, que se extiende por gran parte del Perú. Se produjo la expansión demográfica que aumenta la población, es decir, se encuentra en Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash, ya lo hemos mencionado. Su sociedad estaba integrada por sacerdotes, artesanos campesinos, guerreros y campesinos. Tuvo una escultura totalmente lítica, fueron considerados los mejores escultores del Perú antiguo, por ejemplo. Tienen un templo llamado Chavín de Huántar. Su cerámica fue globular, monócroma, incisa y estilizada, es decir, de alto relieve. La metalurgia usaron técnicas de repujado y martillado en oro. La religión era politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Soladicta también creo que es sus creencias, ¿no? Que creían en animales. Terrorífica también, que implantaban el temor. La decadencia llega a su fin cuando Chavín finaliza la desintegración regional. La pregunta mencionada más global de que nos podemos hacer para la cultura Chavín es ¿quién la descubrió? Julio César Tello. Médico antropólogo peruano, considerado el padre de la arqueología peruana, realiza la primera expedición científica a Chavín de Huántar en Huari, en Ancash, descubierto en el año 1919, quien funda el Museo de Arqueología Peruana en el año 1924. El territorio de Chavín, ya lo hemos mencionado, se desarrolló al sur, en el Río Grande, en Ayacucho, al norte, en el río Tumbes, en oeste, en la costa norte y el Océano Pacífico, y en el este, en el río Marañón. Estuvo Entre Ríos. Su sociedad y política fue una organización social, ¿no? Donde se conformó por sacerdotes, artesanos, campesinos, guerreros. Las características, por ejemplo, eran de que estos campesinos estaban organizados en ayllus. Los guerreros representaban fuerza de represión al servicio de la clase dominante. Su política, por otro lado, era un estado teocrático. Gobierno de una casa sacerdotal, primer forma de estado organizado, fueron gobernados por reyes sacerdotes, ¿no? Su denominación ideológica es que utilizaron la religión, el arte y el ejército, y intensificaron los cultos religiosos. Su economía se basaba en la agricultura, utilizaron excremento humano y estiércol animal. Su complemento económico fue la ganadería y la artesanía. Destacaron en los huacheques, que eran chacras semihundidas. Cultivaron maíz, papa, quinoa, payar, algodón, yuca, camote. La escultura fue totalmente lítica, piedra de granito, totalmente de carácter religioso. Se representaba por la estela, ¿no? La famosa estela Raimondi, estelas y monolitos con motivos zoomorfos, y son los mejores escultores del Perú. Una de las cosas que les venía mencionando es que cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de la estela Raimondi, el obelisco Tello, el lanzón monolítico, cabezas clavas. Las cabezas clavas fueron monolitos escultóricos que representaban cabezas de seres sobrenaturales, es decir, seres míticos, y se hallaban empotradas en la fila horizontal y de forma equidistante en los muros del templo de Chavín de Huántar, en Ancash, perteneciente a la época preincaica del Perú antiguo. Actualmente solo se mantiene in situ en el lugar original. ¿Por qué se denomina cabezas clavas, profesor? Se denomina así porque cada cabeza escultórica tiene una espiga o estructura alargada en su parte posterior que servían para fijarlas en receptáculos en las paredes o manera de clavos. A ver, ¿quién me quiere decir algo? Nada, te lo digo porque me fui a ver a mi hermano, por eso me levanté. Ya, listo. Las características son de diferentes formas, dimensiones, presentan rasgos antropomorfos, es decir, humanos, y zoomorfos, como felinos y aves de rapiña, como lo mencionaba nuestro compañero John. La arquitectura fue monumental, también fue lítica, material de construcción, el adobe, la piedra, el decorado de las cabezas clavas directamente estaban en las paredes, no usaban ventanas, emplearon ductos de ventilación. Entonces, para cerrar, cultura Chavín,
vamos a lo que es la religión. Lo usaron como medio de dominar y controlar al pueblo. Primer centro culturista del Perú antiguo, divinidad antropomorfa y de rasgos felinos, dios supremo, Huiracocha, dios principal, el jaguar, el dios principal de la trilogía, ¿verdad? Algunas manifestaciones culturales, la cerámica de Chavín, que fue globular, monócropo, ¿no? Negro, gris, marrón, rojo. Metalurgia, netamente la materia prima que usaron fue el oro, la técnica fue el repujado del martillado y destacan los tesoros de Cuturhuasi y Chongoyape. ¿Ok? Por otro lado, creo que no nos va a dar el tiempo, tenemos a la siguiente cultura, ¿verdad? Paracas. Paracas se especializa, o creo que también lo que nosotros podemos venir a la mente es los yacimientos del Cerro Colorado en la península de Paracas, donde generalmente se desarrolló las Paracas cavernas y las Paracas necrópolis, ¿verdad? Las famosas trepanaciones craneanas o la forma de cómo enterraban a sus muertos, ¿verdad? Que parecían una especie de botellas, lo más famoso que podemos encontrar. También por Julio César Tello, una cultura matriz de la costa peruana que fue una cultura entre Chavín y Tiahuanaco, de los mejores cirujanos y textiles del Perú antiguo, y poseen momias mejores conservadas del mundo, tenían creencias en el más allá y por ello momificaban a sus muertos, ¿ok? Datos importantes. Su influencia se dio a través de la cultura chaví. Destacaron fundamentalmente en la textilería y la medicina, los mejores cirujanos y textiles del Perú, realizaron cirugías y trepanaciones craneanas, se tiene a las momias mejores conservadas del mundo, tienen creencias en el más allá, tuvieron el idioma, el puquina, y su decadencia se da producto de los conflictos internos. ¿Ok? Para remontar, porque vamos a continuar la siguiente clase con este tema, la Paracas cavernas se extiende en el año 700 a.C. al 500, es decir, 200 años. Julio César Tello es el periodo Paracas más antiguo que posee una marcada influencia en la cultura chavín, sobre todo en la cerámica, donde sus tumbas fueron cavadas subterráneamente en forma de copa invertida, y una profundidad de 6 metros en donde colocaban a sus momias enfardeladas, ¿no? Donde muchos restos encontrados muestran trepanaciones craneanas. Por otro lado, tenemos la Paracas necrópolis, que se extiende del año 500 a.C. hasta el año 200. Según Tello, su cementerio parecía una ciudad de muertos, una necrópolis, motivo por el cual recibió su nombre Paracas necrópolis, obviamente. Los cementerios de Paracas descubiertos en Huaricayán tenían forma rectangular y estaban divididos en varios comportamientos o cámaras subterráneas, donde Tello plantea que cada cámara grande había sido propiedad de un específico clan, es decir, una familia, las cuales enterraban a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. ¿Ok? Para cerrar, nos vamos con Sociedad Paracas. Fue totalmente agrícola y guerrera, tuvo un estado teocrático, es decir, un gobierno de una casta sacerdotal. Además, posiblemente es el primer estado militarista del mundo andino. Implementan un sistema opresivo, se da la existencia de una cadena de centros ceremoniales a cargo de esta casta sacerdotal o también militarista. ¿Ok? Así que vamos a quedarnos aquí porque no nos queda muchísimo tiempo.